Muy buenas tardes y bienvenidos a caraotarradio.net, bienvenidos al grano. Como de costumbre nos acompaña en la dirección Mirla Castellanos, en la producción del grano Jessica Fermín Roger, en los controles Yailin Acevedo y ante los micrófonos quien les habla Yasmín. Mil gracias por estar en sintonía con caraotarradio.net, en seguirnos en @caraotarradio y pongo a tu disposición una vez más mis redes @Yasmín Roger para Twitter, Instagram y Facebook. Pues seguimos en cuarentena. Cada día se torna aún más difícil, la gente reporta cualquier cantidad de actividades, sabemos de la necesidad de muchísima gente que trabaja el día a día y es ese día a día el que le permite alimentarse y alimentar a los suyos, pero debemos tener un poquito de paciencia. A Dios gracias, mucha gente se está reinventando, muchísima gente le ha dado la vuelta a este confinamiento para tratar de salir de esto lo más airoso posible. Vemos con muchísima tristeza que la gente todavía sigue colocando obstáculos y más obstáculos dentro de este confinamiento. Lo importante es que usted debe quedarse en casa, debe cuidarse al máximo, cuidar a los suyos y si tiene que salir, que sea por una emergencia, que sea por una necesidad prioritaria. Entendemos perfectamente que la gente pues tiene que salir para conseguir los alimentos y bueno, también estamos al tanto de lo complicado que es conseguir gasolina. Tienen que cuidarse al máximo y hasta ahorrar la poca gasolina que tengan y cuidarse, mantener todos los niveles de higiene posibles, sobre todo cuando sale de su casa y sobre todo al entrar, al regresar a casa deben tomar todas las medidas posibles. Gel, antibacteriales, alcohol, guantes, mascarilla, inclusive estamos viendo cómo la gente está usando ahora gorros para protección del cabello y bueno, todo lo que sea necesario con tal de mantenerse con buena salud. Ese es un consejo que está en todas partes, está en las redes. Donde usted va, pues se va a encontrar con gente que no toma en serio el serio problema del COVID-19 y gente que lo toma verdaderamente en serio. Bueno, ahora vamos con un tema que va a colocar Yailin Acevedo en los controles para todos ustedes y al regreso vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy, el doctor Pedro Delgado, psiquiatra, quien es docente retirado de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, también es director de Residencia Humana y presidente de la Fundación Humana. Al regreso de este tema vamos a conversar con nuestro invitado del día de hoy. Y bien, a continuación le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, al doctor Pedro Delgado, médico psiquiatra, quien es un docente retirado, como dije anteriormente, de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela y director de Residencia Humana y presidente de la Fundación Humana. Doctor Delgado, pues bienvenido al grano, de verdad muy agradecida por aceptar la invitación y comenzamos con esta conversación, más que una entrevista. Doctor Delgado, es primera vez en la historia reciente de Venezuela que nos encontramos ante una pandemia COVID-19, la cual ha obligado a nivel mundial al confinamiento o cuarentena para poder romper la cadena de contagios. Toda la terrible información que nos llega repercute indiscutiblemente en las emociones. ¿Cómo deberíamos manejar tanta información? Hola Yasmín, bueno, primero que todo, mi gratitud por haberme invitado a tu programa y un saludo a tu audiencia. Sí, debo decir que de hecho es la primera vez en el siglo XXI que estamos frente a una pandemia de esta naturaleza, porque habían ocurrido fenómenos como el del 2007, que fue localizado a una parte del planeta, pero esto es planetario, de tal manera que es una situación que afecta al mundo entero. De hecho, paralizó al mundo, o sea, esto ha paralizado al mundo y el mundo va a ser distinto una vez que se retomen las cosas de manera normal, que nadie sabe cuánto tiempo
va a tomar, pero definitivamente va a tomar un tiempo en que las cosas se normalizan. Las epidemias, y sobre todo las epidemias que se transmiten tan violenta y tan rápidamente como esta, definitivamente obligan a que la gente se distancie una de otra. No me gusta el término de aislamiento social, porque no debería ocurrir un aislamiento social. La gente debe seguir en contacto. Lo que no debe seguir es, digamos, en contacto cercano y directo. Entonces, más bien prefiero hablar de distanciamiento físico, que es lo que realmente se recomienda, pero no aislamiento social, porque aislamiento social implica estar aparte de los demás, y este es un momento en que uno debe estar conectado con los demás, y además con todas las facilidades que da la tecnología. En este momento debe cumplirse el fenómeno de la conexión social, o sea, la conexión entre la gente. Ahora, definitivamente hay una sobreabundancia de información en torno al tema, y eso es una de las cosas que digamos, el público general o el común de las personas debe hacer, que es racionar la cantidad de información que le llegan, sobre todo por vía de las redes sociales, que es variada y súper abundante, racionarla, porque si no existe una inundación de información que termina provocando una perturbación emocional. La gente se inquieta, consciente o inconscientemente se inquieta porque llega demasiada información. Entonces uno tiene que ser selectivo. Mi recomendación es que escojan momentos del día en que puedan ponerse al día con la información, digamos, fundamental que puedan escuchar, y el resto desecharlo, porque no podemos hacer otra cosa. De eso se trata. Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Doctor, el hecho de estar en cuarentena y a la vez no saber por cuánto tiempo genera en la gente miedo, angustia, desesperación. ¿Qué se debe hacer para no entrar en pánico? ¿A quién debemos acudir ante un episodio de pánico? El hecho de que una pandemia de esta naturaleza, en nuestro caso una epidemia a nivel nacional, provoque que la gente tenga que estar en cuarentena. Fíjate que el término de cuarentena viene de 40 días, porque ese término, digamos, en el pasado se pensaba que el periodo que requería cuando ocurría una pandemia, que la gente, digamos, se aislara, y el periodo que transcurría durante todo el proceso era de 40 días. En este caso no estamos claros. De hecho, hay gente que habla de que puede haber un primer brote y luego de digamos, un bajón puede volver a haber nuevos brotes. O sea, no sabemos realmente cuánto tiempo vamos a estar en medio de esta situación. Lo que sí sabemos es que en la medida en que transcurre el tiempo, la gente va llenándose de incertidumbre, porque no sabe lo que va a pasar. Y evidentemente de la incertidumbre puede, como tú decías, pasar de la angustia a la desesperación, y algunas personas, sobre todo las personas que tienen tendencia a ser ansiosas, pueden entrar en pánico o en otro tipo de fenómenos como las fobias, que es los temores irracionales frente a lo que va a pasar, o los temores irracionales de contagio. Definitivamente, si una persona
entra en un estado de pánico o entra en un estado de fobia, debe acudir a un especialista, porque ya se trata de un trastorno de la salud mental que debe ser atendida por un especialista, preferiblemente médico psiquiatra, aunque también los psicólogos clínicos pueden eventualmente atender algunos casos de esta naturaleza. Pero como probablemente van a requerir medicación, entonces lo que se sugiere es que contacten inicialmente a un médico psiquiatra. El episodio de pánico es un episodio de presentación brusca, o sea, ocurre de manera inesperada, muy intensa, es una sensación de angustia que la persona no puede controlar, que la inunda y que la hace sentir o que va a perder la cabeza y se va a volver loco, o que va, digamos, a morirse, porque hay sensaciones físicas de todo tipo, palpitaciones, sudoración, respiración entrecortada, toda una cantidad de síntomas e incluso sensación de opresión precordial que puede hacer que la persona siente que le va a dar un infarto, y esa es una sensación realmente extrema de ansiedad, de angustia, que requiere atención especializada. Mucha gente que presenta episodios de pánico termina en una emergencia de una clínica general porque piensa que le va a dar una angustia. Pero la sugerencia es que sea atendido por un especialista de la salud mental. Y en estos momentos hacemos un paréntesis y nos vamos a escuchar un buen tema que tiene seleccionado para todos ustedes Yailin Acevedo en los controles. Seguimos conversando con el psiquiatra Pedro Delgado. Doctor, otro de los problemas que nos reporta muchísima gente es la alteración del sueño, la pérdida del sueño o alteración del mismo, y se preguntan, ¿puede ocasionar descomposición biológica y mental? Bueno, cuando producto de un cambio brusco de hábitos que ha sido impuesto, no ha sido elegido, porque por ejemplo uno sale de vacaciones y uno tiene un cambio de hábitos, pero ese fue un cambio elegido y más bien es un cambio percibido como agradable, como sabroso, etcétera. En esos casos, digamos, no se altera el sueño, pero cuando hay un cambio brusco impuesto por las circunstancias y sobre todo que puede generar sensaciones de ansiedad, de incertidumbre, como hablábamos previamente, puede haber cambios en el patrón del sueño, porque la gente se le desestructura el tiempo. Como no tiene una hora fija para levantarse, como ocurre normalmente cuando está trabajando, que tiene una hora que se levanta, una hora que se arregla, se baña, hace su higiene y sale a su trabajo, entra al trabajo y después, digamos, sale de su trabajo y va a su casa y descansa y duerme. En este caso, pues hay una pérdida de esos patrones. Eso es lo que llamamos los ciclos biológicos, o sea, se cambian los ciclos biológicos que normalmente son regulares. El ritmo diario se llama ritmo circadiano porque, digamos, ocurre cada día. Y es un ciclo que consta, digamos, de una parte de alerta y una parte de sueño, que es lo que ocurre habitualmente. Y el ser humano está acostumbrado a los ciclos regulares. Cuando los ciclos se desregularizan, puede haber alteraciones de sueño, tanto en un sentido de exceso de sueño, porque la gente, como no tiene nada que hacer, tiende a dormir más durante el día, tiende a lo mejor a tomar siestas si no estaba acostumbrado,
o simplemente tiende a levantarse tarde, dormir durante el día, y eso afecta el sueño de la noche y puede producir insomnio de noche e hipersomnia o exceso de sueño de día. O si la gente se deprime, produce exceso de sueño tanto el día como la noche. O si la gente está angustiada, eso puede producir hiperalerta, es decir, la persona está demasiado tensa, expectante de que algo pueda pasar, y cuando está expectante de que algo pueda pasar, digamos, se le tiende a quitar el sueño, bien sea el problema que llaman de sueño de conciliación, o sea, cuando va a dormirse en el momento que va a dormirse, o de sueño de reconciliación, es decir, en la noche cuando se despierta, porque habitualmente todos nos despertamos de noche durante el ciclo de sueño una vez o dos veces para ir al baño, o simplemente nos despertamos y volvemos a dormir. En esos momentos, entonces la gente se queda despierta, sobre todo cuando tiene preocupaciones en la cabeza. Eso tiende a ocurrir con más frecuencia. Esta alteración del sueño sí puede producir problemas biológicos o problemas psicológicos que deben ser atendidos. Y por eso es que es importante que las personas mantengan un ciclo de sueño regular y tiendan a no excederse o deprivarse del sueño. Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Seguimos conversando con el psiquiatra doctor Pedro Delgado. Hemos visto, doctor, con mucha preocupación que durante esta cuarentena se ha incrementado la violencia doméstica. ¿Qué se debe hacer para evitarla y a quién acudir para reportarla? Bueno, en relación a tu pregunta sobre el aumento de la violencia doméstica, realmente no te puedo asegurar que eso sea así. No conozco pues las cifras que se pudieran manejar en este sentido, y no creo que en un momento como esta haya cifras, pero sí es de suponer, y en ese sentido pudieras tener razón, que el hecho de que las personas se aíslen de su medio social natural y se circunscriban al ámbito doméstico, al ámbito de la casa, y que estén más cercanos, las familias se acercan, ese hecho de la cercanía puede generar roces. Es como cuando los cuerpos físicos se acercan. El acercamiento de los cuerpos físicos es lo que puede generar fricción. Cuando dos cuerpos físicos están distantes unos de otros, pues no hay fricción. Es lo que ocurre también con el ser humano. Cuando nosotros, por ejemplo, viajamos en un automóvil y nos toca viajar con la familia y los padres están en el asiento de adelante del vehículo, y los hijos, que pueden ser 2 o 3 o 4, o los hijos y amigos, etcétera, están en el asiento de atrás. Generalmente esa cercanía física genera roces, y entonces empiezan a pelear porque uno quiere estar sentado en la ventana, el otro no quiere estar en el centro, lo empuja, etcétera. Ese mismo fenómeno que se da cotidianamente en circunstancias como esa de tipo familiar, por supuesto que puede darse en situaciones como esta, donde estamos, repito, ante la circunstancia de estar aislados, y aislados a veces en espacios muy reducidos. Y el hecho de estar aislado en un espacio muy reducido puede generar tensión, puede generar roce. Y si además de eso estamos aislados en una situación de tensión, o por lo menos de una expectativa tensa,
como pudiera ser esto de un posible contagio. Eso genera irritabilidad y la irritabilidad puede predisponer al enfrentamiento, a las discusiones o en casos de personas explosivas o impulsivas ya al enfrentamiento físico, no solamente al maltrato verbal, sino al maltrato físico. Esto, por supuesto, es inaceptable. Si eso lo aderezamos con cosas como uso de alcohol o uso de droga, puede ocurrir mucho más frecuentemente. Es absolutamente inaceptable que en unas circunstancias como esta ocurra el maltrato físico de una persona con otra, la violencia doméstica, sobre todo que ocurre entre la pareja, más frecuentemente del hombre con la mujer, pero también puede ocurrir de la mujer con el hombre o de los adultos con los niños. Es una situación inaceptable y debe ser manejada inicialmente con el diálogo, pero si el diálogo no genera ningún tipo de salida, entonces ya deben buscarse otro tipo de canales y de asesoría que pudieran llegar hasta la asesoría legal, porque esto es una situación absolutamente inaceptable. Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Doctor, no podemos olvidar que el sector de la población de mayor vulnerabilidad son los niños. ¿Cómo deberíamos manejar la cuarentena o aislamiento social con los más pequeños de la casa? En cuanto al tema de los niños y su vulnerabilidad, es cierto que en situaciones de estrés colectivo como esta, los niños pueden presentar manifestaciones. Y es lógico, porque ellos, al igual que los adultos, pueden preocuparse, pueden angustiarse, puede ser que no manejen suficiente información y esa falta de información hace que su imaginación supla la falta de información y eso les genera angustia. Hay una serie de medidas para ayudar a los niños y a las niñas a afrontar el estrés durante un brote de este tipo. Primero hay que entender que los niños responden a situaciones de estrés de forma diferente a los adultos. Puede ser que se aferren demasiado a sus padres, a sus cuidadores, que sientan ansiedad y esa ansiedad se traduzca en inquietud motora, o sea, andan de un lado a otro, lloran frecuentemente, se molestan, se muestran agitados, pueden presentar terrores nocturnos o pesadillas, cambios del humor, o pueden de repente tener regresiones y comenzar a mojar la cama cuando ya habían superado esa etapa. Todo esto quiere decir que los niños y las niñas precisan de cierta dedicación y atención por parte de los adultos. Es importante hablar con ellos y de manera amable, pero certera y adecuada a su edad, ofrecerles tranquilidad y seguridad e información suficiente para que ellos puedan entender lo que está pasando. Se tiene que escuchar también, permitir que ellos expresen lo que les preocupa, porque puede haber preocupaciones de diferentes tipos que a lo mejor no están manifestadas directamente en cuanto a la epidemia, pero sí están manifestadas indirectamente. Por ejemplo, mira, mamá, tengo miedo del monstruo que me pueda salir esta noche del techo de la casa, entonces no me dejes solo. Entonces eso puede ser una manifestación de ansiedad que el niño o la niña exprese frente a una situación de angustia.
Entonces hay que dejarle modos de expresión. A veces ellos no expresan directamente sus inquietudes, sino las expresan indirectamente a través de dibujos, a través de juegos. Entonces hay que permitirles jugar, dibujar y ver el contenido de los dibujos y de los juegos, porque eso puede estar expresando una situación de inquietud. Hay que atenderlo a ello. La información, como les dije, es una pieza importante. Y lo otro es que, al igual que los adultos, los niños también necesitan en estos momentos mantener rutinas. Si por alguna razón no tienen actividad escolar, porque ahorita está ocurriendo que muchas actividades escolares se están dando a distancia, pero si no tienen actividad escolar, es importante crearles una rutina parecida a la del colegio, incluso una rutina que implique un proceso de enseñanza-aprendizaje llevada por los mismos padres. Pero hay que mantener las rutinas del sueño, las rutinas de la alimentación, las rutinas de los tiempos de aprendizaje, de los tiempos de descanso, ¿ok? Y sobre todo mantenerse cerca de ellos, o sea, pendiente de ellos, que ellos sientan que cuentan con la presencia de figuras que en un momento los pueden proteger. Y le solicitamos un permiso a nuestra invitada del día de hoy. Nos vamos con un buen tema que va a seleccionar para ustedes y para nosotros también Jaylin Acevedo en los controles. Y continuamos aquí en Al Grano en compañía del psiquiatra Pedro Delgado. Doctor, ¿puede afectar el confinamiento a las personas que sufren de trastornos de la salud mental? Los trastornos de la salud mental, al igual que cualquier otra condición médica, y sobre todo las condiciones médicas que son crónicas, como por ejemplo el caso de la hipertensión arterial, el caso de la diabetes o cualquiera de las enfermedades médicas que tienden a ser crónicas, alteraciones de las, alteraciones de tipo endocrino, etc. Al igual que estas enfermedades que pueden descompensarse en una situación como esta, debido a que la persona cambia su rutina de alimentación, a lo mejor su acceso a la medicación, etc. También las condiciones o los trastornos psiquiátricos como la depresión, la ansiedad o trastornos un poco más severos como el trastorno bipolar o la esquizofrenia u otros trastornos como el autismo o condiciones ansiosas pueden descompensarse frente a una situación de estrés sostenida como la que ocurre en momentos como este, o sea, momentos en que las personas están expuestas a una amenaza que, aunque pudiera no ser grave, como es el caso de esta epidemia, en donde probablemente el 80% de la gente que la padece, no va a sufrir una enfermedad seria. Hay un porcentaje pequeño, afortunadamente, que la infección por el COVID-19 se presenta con síntomas serios, y un pequeño porcentaje todavía mucho menor, que algunas personas calculan entre el 1 y el 5%, aunque se tiende a pensar hoy en día que es más cerca del 1 que del 5%, pueden tener ya complicaciones con riesgo de muerte. Pero aun cuando la enfermedad no implica necesariamente un riesgo severo para la salud, el solo hecho de estar viviendo una circunstancia especial de confinamiento a un espacio o de distanciamiento
de las personas con quienes normalmente, digamos, se relacionan, puede afectar a los trastornos de la salud mental. En este caso, lo recomendable es que asistan o contacten a sus terapeutas, a sus médicos, a sus psiquiatras, a sus terapeutas y digamos puedan tener algún tipo de seguimiento, y en caso de que no sea así, pues contactar instituciones que ofrezcan ayudas en este momento. Doctor, las personas con problemas de autismo, bipolares, Alzheimer, demencia senil, deberían tener un trato preferencial. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? Bueno, esta pregunta en relación específicamente a las personas con autismo, trastorno bipolar, Alzheimer o demencia senil, si deberían tener un trato preferencial en momentos como estos, definitivamente hay que, digamos, darles una atención especial. O sea, necesitan ser acompañados, necesitan ser seguidos, o sea, hacerles un seguimiento, hacerles un monitoreo, atender sus necesidades básicas. Personas que están, por ejemplo, en instituciones residenciales de larga estancia para personas crónicas, necesitan recibir apoyo médico que cubra sus necesidades médicas, pero también apoyo psicológico que cubra sus necesidades de tipo psicológico. Imagínense una persona que tenga Alzheimer, por ejemplo. Una persona que tiene Alzheimer ha perdido la memoria, muchas veces pierde el contacto con la realidad, se le hace más difícil interpretar lo que está ocurriendo en su contexto, a veces está completamente desconectado de lo que ocurre en su contexto. Esa persona definitivamente necesita asistencia para mantener sus rutinas, para mantener su medicación adecuada, para no ser expuesta a situaciones de riesgo, de contaminación. Pongamos el caso, como les dije, de instituciones de pacientes crónicos, de pacientes que tienen mucho tiempo hospitalizados, que tienen una cercanía física muy grande. A esas personas debe atendérseles de manera especial para evitar los riesgos, porque algunas de estas personas no tienen la capacidad de poder decidir por ellos mismos lo que más les conviene. Por supuesto que muchas personas con trastornos autistas, bipolares, incluso de Alzheimer no severos o de demencia no severa, pueden hasta cierto punto manejarse adecuadamente y pueden adaptarse a una situación como esta, pero hay otros que no, y esas personas sí necesitan atención especial. Y la recomendación es esa: mantener rutinas, mantener medicación, protegerlos de los posibles riesgos que haya para la contaminación, tratar de explicarles un poco el porqué de la situación novedosa a la cual a lo mejor tienen que enfrentarse por algún tipo de cambio que tengan que hacer en sus rutinas o en sus espacios físicos, ¿sí? Bueno, y creo que Yailin nos tiene preparado un buen tema, así que inmediatamente vamos con un buen tema para que lo disfruten ustedes y nosotros también. Y seguimos en compañía del doctor Delgado, nuestro invitado del día de hoy, psiquiatra. Doctor, por obvias razones económicas, culturales y religiosas, la cuarentena por el COVID-19 no repercute u ocasiona daños iguales para todas las personas.
Nos preguntamos, ¿se está trabajando en el después del aislamiento o cuarentena y los posibles traumas en sus habitantes? ¿Se puede hablar de verdad de un post-trauma ocasionado por el confinamiento? Bueno, es difícil decir ahorita en un problema epidemiológico nuevo como este, de la cual no tenemos ningún antecedente, no tenemos historia. En la medicina se habla de historia natural de las enfermedades, no conocemos la historia natural de esta enfermedad, no sabemos cómo se va a comportar. Lo único que sabemos es lo que ha sido la experiencia que hemos ido acumulando desde finales del año pasado hasta este momento, es decir, escasamente 4 o 5 meses, donde se ha adelantado bastante en el conocimiento de la etiología, o sea, se ha identificado cuál es el organismo, qué síntomas produce, cuáles pueden ser las complicaciones, etcétera, pero no se sabe cómo se va a comportar la epidemia. Sabemos que es una epidemia que va a afectar a buena parte de la humanidad. Hay gente que estima que entre el 50 y el 80% de las personas van a sufrir de una infección por coronavirus, pero que la infección, tal como dije en una intervención pasada, va a ser una afección parecida a una afección gripal normal. Algunas personas incluso pasan absolutamente desapercibidas, asintomáticas. Esto va a ocurrir, por ejemplo, en el 80% de la gente. Pero hay otro porcentaje de la gente que digamos, va a sufrir un problema un poco mayor, digamos una gripe, como si habláramos de una gripe severa, o sea, una gripe que requiere que uno se acueste, pase un periodo de reposo, de descanso, reciba alguna medicación sintomática, porque realmente, a pesar de que se ha hablado de algunos medicamentos o de algunas moléculas que pudieran actuar sobre el COVID-19, realmente no hay nada sustentado, clínicamente probado, que diga que puede tratar la enfermedad. Entonces el tratamiento es sintomático. Estas personas sufrirán su proceso, que puede durar unos días, o puede durar una semana, o puede durar un poco más, 10 días o 12 días, pero después se recupera. Sí hay un pequeño porcentaje de la población que va a sufrir esta enfermedad que ya tiene cuadros más severos que requieren hospitalización, y un pequeño porcentaje que ya requiere no solo hospitalización, sino cuidados especiales en unidades de cuidados intensivos. Y son estas personas las que verdaderamente están en riesgo de muerte. El mundo está sufriendo de un fenómeno inédito. Esto nunca había pasado en esta generación, de este siglo XXI, con estas dimensiones. ¿Entiendes? El mundo se ha paralizado, el mundo va a ser distinto, va a haber muchos cambios, y eso implica necesidad de adaptación, y sí pudiera generar en algunas personas susceptibles o sensibles, o algunas personas que pasan por situaciones traumáticas, problemas de traumas que deben ser atendidos. De hecho, se sabe por experiencias pasadas de otras epidemias que no han sido pandemias, como en este caso, es decir, a nivel planetario, a nivel mundial, se sabe que un porcentaje que pudiera llegar hasta el 30% de ya los enfermos más severos pudieran tener síntomas de lo que se llama
trastorno de estrés postraumático, que es una condición que necesita ser atendida. No sabemos con qué, nos vamos a encontrar una vez que pase todo esto, pero definitivamente van a ser condiciones, nuevas, que algunas de ellas pueden requerir atención. Y bien, a todos mis queridos oyentes, ya hemos llegado al final de nuestro programa Al Grano. Agradecemos a ustedes por su sintonía a caraotaradio.net, por estar en sintonía con Al Grano y por seguirnos en @caraotaradio. Gracias a ustedes y por supuesto agradecemos la participación del psiquiatra Dr. Pedro Delgado por su aporte y sus opiniones. Así que no tengo más nada que darle las gracias y por favor, doctor, ponga a disposición de nuestros oyentes sus redes y mil gracias una vez más. Bueno, quiero cerrar esta entrevista agradeciéndole a Yasmín Royer por su gentileza en invitarme a su programa, por su gentileza al darme la posibilidad de dirigirme a su público y por la posibilidad de poder ofrecerle a la gente que esté escuchando este programa, alguna información que les sea de utilidad. Como médico psiquiatra dirijo una organización llamada Humana, que presta servicios en salud mental. Somos un equipo multidisciplinario en salud mental y pueden contactarnos, bien sea para una asesoría inicial a través de nuestro teléfono 0412-925-0173. Tenemos a la disposición del público general una asesoría gratuita inicial que puede orientar a la persona que tenga un problema en qué hacer, o sencillamente solicitar una consulta virtual, tener la posibilidad de tener una consulta con alguno de los especialistas que pudiera ayudarlo, contactarse con nosotros a través de nuestro Instagram, que es @SomosHumana. Ahí también hay información interesante que pudiera serles útil, o contactarse con nosotros a través de nuestro correo electrónico, que es somoshumana@gmail.com. Cualquiera de estas vías pudiera ser útil para que ustedes puedan recibir la ayuda necesaria en caso de que así lo requieran. Muchísimas gracias de nuevo, Yasmín. Fue muy agradable estar aquí y muy interesante la posibilidad de compartir. Bueno, y de esta forma llegamos al final del programa. En la dirección, como de costumbre, nos acompaña Mirla Castellanos, en la producción del Grano Jessica Fermín Royer, en los controles Yeglina Acevedo, y de los micrófonos se retira quien les habló, Yasmín Royer. Tengan muy buenas tardes, se me cuidan muchísimo, quédate en casa y nos escuchamos mañana. Mil gracias, muy buenas tardes, y una vez más pongo a tu disposición mis redes, @Yasmín Royer para Twitter, Instagram y Facebook. Será entonces hasta mañana.